Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y en el vídeo de hoy quiero empezar a darte aspectos y datos más positivos acerca del trastorno y no únicamente información acerca del mismo. Por tanto, en el vídeo de hoy vamos a tratar todos esos tips que te ayudarán a volver a llenarte de energía tras el abuso narcisista. Aunque aún nos quedan muchísimos vídeos que tratar, muchos temas que contar y muchos testimonios que escuchar, he querido hacer este vídeo para aportar un poco de luz a todo lo que engloba el haber sido víctima y superviviente del abuso narcisista. He decidido hacer esto porque creo que visitarán los vídeos y el canal personas que estén en las fases tempranas del descarte y que por tanto estarán recién salidas de una relación con este tipo de personas y les vendrá genial el encontrarse con vídeos como estos en el canal que les ayude a ver que esto no es el final de nada, sino el comienzo de una etapa mucho mejor. Cuando has sido víctima del abuso de una persona narcisista, y aquí quiero puntualizar que da igual el tiempo, ¿vale? Me da igual si un narcisista ha estado contigo 10 años que si ha estado 4 meses, porque creo que aunque lógicamente en magnitud no es igual el machaque psicológico que puede tener una persona durante 20 años casada con un narcisista y con hijos de por medio a alguien que ha tenido una relación de unos cuantos meses, me parece igualmente importante porque las consecuencias de estar con una persona narcisista son devastadoras y tiene que ver también mucho con las características de la persona que recibe todo el daño y toda la manipulación. Como te decía, cuando esto ocurre, sé cómo te sientes porque también lo he vivido y sé que estás sin ganas, sin ilusión por la vida, sin energía para llevar a cabo incluso tus acciones más cotidianas del día a día. Te encuentras como vacío, como sin ilusión por absolutamente nada de lo que te rodea. Lo primero que debes aceptar para tu recuperación es que has sido víctima de un potente abuso psicológico y emocional, ¿vale? Que ha sido realmente tóxico para ti y las consecuencias son, como te he dicho antes, devastadoras. Por lo que encontrarte en la situación en la que te encuentras, la que estás sin ganas de nada y agotado, agotada psicológica y emocionalmente, es completamente normal. No eres menos que nadie, aunque te lo hayan hecho creer. No eres más débil que otras personas. Por favor, interioriza esto. Mira, yo siempre comparo lo que los narcisistas hacen con las víctimas como lo que ocurre cuando tenemos un teléfono móvil con un 0% de batería y lo enchufamos a un cargador externo y una vez que nos hemos llenado de nuevo de batería, cogemos el cargador, lo guardamos en el bolso, lo dejamos aparcado en casa y no nos volvemos a acordar de él. Algo así es lo que hacen los narcisistas con nosotros. Son personas que están absolutamente vacías de cualquier tipo de emoción. Por tanto, una vez que han conseguido cargar sus pilas a través de todo lo que han obtenido de nosotros a través de atención, admiración, regalos, enfados, lágrimas, en definitiva, emociones, lo que hacen es abandonarnos y tirarnos a la basura como si nos sirviésemos absolutamente para nada. También debo advertirte que una vez que se produce el descarte, da igual si lo has descartado tú o te ha descartado él a ti, con una persona narcisista, vas a atravesar todas las fases del duelo que normalmente se atraviesan en cualquier duelo normal, con la única diferencia de que puede que sea más confusas las etapas y que sea más alargado en el tiempo. Y es que debes entender que lo que estás viviendo no es el resultado de una relación o una pareja normal en la que por X motivo uno o ambos deciden poner fin a la relación y se vive un duelo normal.
La relación que has vivido no es normal. Te han humillado, te han mentido, te han engañado, te han estafado. Por tanto, el duelo que vas a vivir va a ser mucho más intenso que cualquiera que hayas vivido anteriormente y cualquiera que vivas después. De hecho, como te digo, si comparas el duelo que estás atravesando actualmente con cualquiera que hayas experimentado previo a la relación con una persona narcisista, verás que absolutamente no tienen nada que ver, que no tienen ni punto de comparación, y el sufrimiento y el dolor y todo lo que estás sintiendo en el duelo actual es multiplicado por 1.000.000 comparado con lo que sentiste tras una ruptura con alguien emocionalmente sano. Por tanto, quiero recalcarte una vez más que el primer paso para recuperarte del abuso narcisista es aceptar que hemos sido víctimas de abuso psicológico por parte de una persona que está emocionalmente enferma. Otro aspecto muy importante para tu recuperación y que quiero que empieces a repetírtelo hasta la saciedad como mantra diario, cada vez que esa maldita amnesia perversa trate de jugarte una mala pasada, quiero que te repitas que esa persona no existe, no es real. Esa persona no existe, no es real. Y es que quiero que te repitas esto hasta la saciedad cada vez que cualquier recuerdo positivo o negativo se te venga a la mente sobre esta persona, porque te estás mintiendo a ti mismo. Actualmente te estás mintiendo tú porque esta persona no es real, no existe, no ha existido y no existirá jamás. Simplemente es un personaje de ficción como los que podemos encontrar en miles de películas, pero con la diferencia de que ha sido creado por y exclusivamente para ti. Pero no para hacerte feliz, ha sido creado para exprimirte, joderte y hacerte daño. Otro aspecto muy importante y que recalco cada vez que hablo con una persona que ha sido víctima del abuso narcisista es el de permitir que la realidad nos dé la hostia que necesitamos. Dejar que podamos entrar en ella y permitir que nos sacuda por dentro. Para esto, las recomendaciones son las que yo seguí y que a mí me vinieron de lujo. Te recomiendo que sin que llegue a ser algo obsesivo y enfermizo, comiences a visitar webs, vídeos, podcasts en YouTube, leer libros, foros, en fin, lo que cada uno considere que es mejor, la plataforma donde se encuentre más cómodo, acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Porque esto te va a ayudar, por un lado, a almacenar un montón de información acerca del trastorno que te va a ayudar a prevenir abusos futuros y, por otro lado, te aseguro que te vas a ver reconocida en un montón de situaciones de las que escuches en vídeos, de las que leas, de las que cuenten otras personas y te aseguro que te vendrá genial. Como os decía siempre, os digo en otros vídeos, a mí me encanta contar mi experiencia personal porque creo que es mucho más satisfactoria. Cuando esta persona me descartó, yo no entendía absolutamente nada porque aquello no tenía sentido, ¿vale? Pero bueno, el descarte hablaremos en otro momento. Pero en el caso de mi recuperación, lo que me ayudó fue empezar a visitar, cuando descubrí que podría tratarse de un trastorno de la personalidad narcisista, comencé a ver vídeos y a leer webs, a leer libros, y aquello de verdad era por un lado un dolor tremendamente inmenso porque es muy difícil aceptar que la persona por la que sientes o a la que quieres haya podido estar usándote y manipulándote para su propio beneficio, y el aceptar que esta persona no es real. Pero es que con el tiempo fui descubriendo que la persona de la que yo estaba enamorado cumplía al 100% con los rasgos que me iban encontrando por el camino en los diferentes vídeos y lo que iba leyendo en los diferentes libros. Y es realmente chocante el tener que enfrentarte a ello, pero sé que fue necesario para mi recuperación, porque cuando me entraban ganas de volver a escribirle, cuando me entraban ganas de ver fotografías, de ver tal, siempre tendía a decir, me voy a poner este vídeo.
y me ponía tal vídeo, entendía y me daba esa hostia de realidad que necesitaba decir, no, esta persona no era emocionalmente sana, era una persona que estaba enferma, que solo quería aprovecharse de ti. Entonces dejaba de lado esa amnesia perversa y volvía a centrarme en la recuperación, es decir, yo soy lo más importante, tengo que trabajar en esto, tengo que salir adelante, tengo que escribir este libro, tengo que tal. Y me ayudó bastante hasta que poco a poco, cuando yo fui interiorizando que había estado con una persona narcisista, poco a poco fui dejando de tener la necesidad de acceder a este tipo de contenido y seguir mi vida normal y corriente. Te aseguro que todo esto que te digo te va a ayudar a entender que aunque tú seas una persona realmente empática, te ayudará a entender que aunque tú lo seas, en el mundo hay miles y miles y miles de personas que son malignas y que no tienen ningún tipo de solución y que tú no vas a salvarlas y que no es tu cometido hacerlo. Por tanto, este paso que te cuento es vital y muy importante en tu proceso de recuperación, porque cada vez que tu yo interno se percate de que has sido víctima de un abuso emocional por parte de una persona narcisista, esto hará que vuelvan a encenderse todas esas cenizas y vuelva a arder ese fuego grande y esas fuerzas que te lleven a decirte a ti mismo, pero oye, ¿esta mierda de persona va a ser capaz de acabar conmigo? Por supuesto que no. Y a partir de ahí te aseguro que todo será crecer, crecer, empoderarte, mejorar y ser más feliz. Y llegados a este punto, quiero destacar una cosa que a mí me parece muy importante, que muchos coaches no saben resaltar y creo que debes interiorizarlo y memorizarlo. Como te digo, es muy importante que aceptes que has sido víctima de abuso narcisista, pero por esta razón no debes de victimizarte. Es decir, no quiero que te tengas compasión, que te tortures, que te des látigos y te castigues y joder, ¿cómo he podido caer en esto? No. Una cosa es asumir que te han utilizado y otra cosa es que te castigues porque te han utilizado. Por tanto, a medida que te vayas adentrando en las fases del duelo, te recomiendo que para ello no hace falta que te compres si quieres el libro de Elizabeth, que es quizá más amplio, pero puedes encontrar un resumen de sus fases del duelo en la web o en cualquier canal de YouTube. Como te digo, te recomiendo que conozcas las fases del duelo de Elizabeth Kubler-Ross, ¿vale? Porque esto te va a servir para este duelo y para cualquier duelo que vivas en tu vida, no solo en el ámbito sentimental, sino también cualquier duelo que implique una pérdida. Ver esto te ayudará a identificar cuáles son las diferentes emociones que vas a experimentar en las diferentes etapas del duelo tras el abuso narcisista, y también te va a ayudar a decir, estoy sintiendo esta emoción y esta otra, y relacionar, es decir, vale, pues me puedo encontrar en la fase de aceptación, me puedo encontrar en la fase de negociación, y analizar estas emociones, trabajarlas y seguir adelante. Bueno, y algunos tips que te voy a dar, como te dije al principio del vídeo, para ayudarte en tu recuperación tras el abuso narcisista, es que, por ejemplo, realices cambios en tu aspecto físico. Cualquier cosa que te haga cambiar, desde cortarte el pelo, cambiarte el color, ponerte gafas, si tenías gafas te puedes poner lentillas, cualquier cosa. Por otro lado, también te recomiendo el ejercicio físico. Cualquiera, el que te guste, el que te apetezca, ir al gimnasio, correr, nadar, andar, el senderismo, lo que quieras. Que si estás en baja forma, empieza a hacer deporte para ponerte en buena forma. Si ya estabas más o menos asiduo a hacer deporte, que vayas, por ejemplo, a un gimnasio a muscularte, o lo trabajes en casa, da igual. También es muy importante la alimentación, porque la alimentación nos ayuda a mantener un buen estado emocional. Por eso debes evitar tanto los atracones de comida por la ansiedad
como el evitar la ingesta por tener ese nudo en el estómago que muchas veces la pena nos hace que no tengamos hambre. Hay que mantener una alimentación saludable tanto estando alegres como estando tristes. Y no puedes dejar de comer por un hijo de puta que está haciendo su vida por ahí. No, ¿vale? Por favor, no. El tema de la recuperación del abuso narcisista es bastante amplio y bueno, como ya te he dicho en otros vídeos del canal, te cuento mucho más acerca del abuso y de la recuperación en mi libro Por encima de todos, que puedes encontrar en Amazon para cualquier país del mundo, donde encontrarás un testimonio acerca de cómo se comportan los narcisistas, además de todas las herramientas y técnicas de manipulación que te ayudarán a identificar todas esas banderas rojas y todo lo necesario y todos los recursos para poder recuperarte tras el abuso narcisista. Bueno, seguiremos tocando el tema de la recuperación también en otros vídeos más adelante. Y nada, si has llegado hasta aquí, como siempre, te invito a que le des like si te ha gustado el vídeo, que te quedes conmigo en el canal, te suscribas, que compartas el vídeo para que llegue al mayor número de personas que puedan identificar a estos sinvergüenzas y que me cuentes en los comentarios en qué fase de la recuperación te encuentras o cómo estás o cualquier sugerencia que me quieras contar. Y hasta entonces nos vemos la semana que viene, te mando un beso muy grande y mucha fuerza siempre. Y recuérdalo, por encima de todo, tú. Un beso.